En el ascensor olía a plástico fundido y polvo caliente. La lámpara parpadeó una vez y se apagó justo al inspirar. Y la cámara domo sobre la puerta brilló brevemente en rojo en la oscuridad, como si alguien hubiera comprobado la grabación sin luz. Cuando la lámpara se encendió de nuevo, en la alfombra, junto a los buzones, había una llave plana ajena, fría como una moneda después de la nieve. Saludó a los oyentes con voz tranquila. Dijo que se alegraba de que todos estuvieran escuchando la historia en ese momento. Pidió que escribieran en los comentarios desde dónde la estaban escuchando, sin dar detalles, y deseó una escucha tranquila y atenta, sin ruidos innecesarios detrás de la pared. Ella regresó tarde y dejó caer el manojo de llaves en un cuenco en la entrada. Trabajaba en casa, corregía textos y horarios, y hacía trabajos extra por las tardes porque temía no poder pagar el alquiler. El contrato terminaba en otoño y no tenía ahorros. Su madre, que vivía en las afueras, se mantenía firme y decía que se las arreglaría, pero los medicamentos se comían su pensión, y su hija le enviaba lo que podía poco a poco. Por eso ahorraba en taxis, se aferraba a los autobuses y organizaba su tiempo con más rigor de lo habitual. La tarde transcurrió como de costumbre. La chaqueta mojada en el gancho, la taza en el posavasos redondo, el teléfono en diagonal para que no se deslizara. La pantalla cobró vida y se desplazó un bloque hacia abajo, sin que ella la tocara. Los titulares la miraban con frialdad, como fichas de un archivo. Informaban de que una vecina llegó tarde al autobús y consiguió coger el siguiente en el semáforo, que el conductor de la última ruta no abrió la puerta trasera, y que un desconocido se detuvo a mirar por la ventana del cuarto piso. Su mano se estiró para cerrarlo todo con un movimiento del dedo. Lo achacó a la publicidad agresiva, pero un nuevo bloque apareció sin necesidad de recargar la página y decía sin adornos que ella leería esa frase a las 12 menos 19. Las agujas del reloj de la cocina avanzaban, como siempre, con un minuto de retraso. El teléfono mostraba la hora exacta y la frase coincidía con él casi al compás. El título titubeó y cambió a la frase: ella todavía está aquí. Dejó el teléfono boca abajo. La pantalla se iluminó a través de su palma y añadió otra línea. Decía: pero ya no está sola. El miedo llegó en forma de pequeños pinchazos, como el aire frío que entraba por una ventana mal cerrada. Retiró la mano e hizo lo que siempre hacía con los mensajes de desconocidos. Comprobó los campos. Sacó del bolsillo un billete de autobús de papel. La caja registradora había impreso la hora en el recibo, y esa hora se acercaba a la de su carrera. Abrió el registro del interfono a través del enlace del conserje. En él, a altas horas de la noche, había una línea en blanco que decía «Llamada interna». En el anexo de los pagos de los servicios públicos, en la parte inferior del recibo, vio el apellido del empleado que había acordado la sustitución del interfono el invierno anterior. El apellido coincidía
con el apellido de soltera de su madre. Su madre había trabajado en una pequeña redacción, recortaba resúmenes secos de los periódicos y le enseñó a no sobrecargar los titulares con emociones. El estilo de la cinta hablaba con el mismo lenguaje llano y sin emociones. La conexión oculta no se reveló en un susurro, sino en letras de papel. Dejó un cuaderno al lado y escribió la primera línea de observaciones para no ahogarse en conjeturas. Primero, la cámara domo del ascensor parpadea justo cuando se apaga la luz. Segundo, la llave plana extraña aparece en la alfombra junto a los cajones y luego desaparece, pero no encaja en su cerradura. Tercero, los jueves huele a quemado en el conducto de basura, aunque está cerrado. Y esas mismas noches suelen aparecer líneas vacías con la indicación llamada interna. Cuarto, el teléfono a veces se activa solo, como si captara no un sonido, sino un impulso de red. Quinto, la cinta reproduce su día sin adjetivos, como un viejo libro de texto de tipógrafos. Ella lo anotó todo brevemente, línea por línea, sin conclusiones. Para recuperar el control, desactivó las ventanas emergentes del teléfono, pegó un punto de papel en la cámara y colocó el aparato en el borde de la mesa para recordar su posición a simple vista. Anotó la hora en un cuaderno y puso una pequeña cruz en la esquina de la hoja, por si acaso su mano se movía sola. Luego volvió a colocar el teléfono con la pantalla hacia abajo y se fue a la ducha. Al regresar, notó que la pantalla se había apagado de nuevo por sí sola y que el teléfono se había movido ligeramente, exactamente el grosor de la pegatina. No era un milagro, sino la irritante precisión de un detalle insignificante. Abrió el correo electrónico para escribir al servicio de asistencia de la aplicación. Lo redactó sin emociones. Describió que la banda le mostraba bloques que coincidían con sus acciones en el tiempo. Adjuntó una captura de pantalla con la frase sobre la hora tardía. Preguntó si se podían desactivar los formatos experimentales. En respuesta, recibió rápidamente una respuesta cortés en la que le prometían remitirlo a la dirección correspondiente y le aconsejaban borrar la caché y reiniciar el dispositivo. La plantilla no ayudaba, pero demostraba que al otro lado había una persona real con un reglamento. Eso era más importante que reconocer los milagros. Se puso la chaqueta y salió al patio. La alfombra estaba bien colocada. No había ninguna llave extraña. En el ascensor, la luz brillaba sin interrupciones. Bajó y se asomó al conserje. A él no le gustaban las conversaciones triviales, pero respetaba los números. Ella le pidió en voz baja que le diera los llamadas internas de la noche anterior. Él dijo que eso ocurría porque los botones se atascaban. Prometió que le daría una copia impresa y añadió que en su edificio a veces desconectaban el bloque de la red durante un par de horas por la noche. Su bolígrafo lo anotó inmediatamente como un punto. Solicitar una desconexión puntual en plena noche. De camino a casa, pasó por la biblioteca, donde a veces trabajaba.
En la entrada, como de costumbre, había un mensajero delgado con una correa al hombro. Llevaba una caja con carpetas y parecía una persona de rostro anónimo. Callado, rápido, cansado. Dijo que tenían un estricto orden de descartes y que los catálogos a menudo se reescribían por sí solos durante la noche. Ella asintió y tomó nota, no de la frase, sino de la entonación. La noche ajena no siempre tiene que ver con lo místico. A menudo tiene que ver con el reglamento. Este hombre discreto más tarde cambiará su historia por el engranaje adecuado. En casa, sacó el álbum con los recortes de su abuela. En la página con las pautas de estilo vio fórmulas familiares. Título breve: Acontecimiento en tiempo presente, sin emociones. Junto a él había un cuaderno con sus notas de ese día. El estilo de la cinta parecía estar cosido a esos papeles. En su cabeza se formó un camino de vuelta. En algún momento se había puesto en marcha en la zona un servicio educativo que aprendía de los acontecimientos cotidianos y de las revistas internas de los servicios, convirtiéndolo todo en mensajes secos. Si no se desactivaba el código, podía aferrarse a apellidos, direcciones y hábitos. Aún no sabía cómo demostrarlo, pero ya veía que tenía que buscar en el papel. El teléfono vibró y se iluminó, aunque estaba boca abajo. Un nuevo bloque apareció en la parte superior de la pantalla sin pedir permiso. Decía que la residente coloca la taza en el posavasos y mira la pantalla. Ella evitó tocar la taza a propósito. El bloque se quedó colgado y desapareció. Su enfado se enfrió y se convirtió en un trabajo frío. Sacó del cajón unas pequeñas pegatinas redondas de las que se pegan en las carpetas y pegó una de ellas en el borde del teléfono. En su cuaderno anotó: la pegatina se mantiene. El desplazamiento es exactamente de una pegatina. Necesitaba varios días de datos para hablar con quienes tenían acceso a las líneas de servicio. La noche prometía repetir el truco. Puso el teléfono en modo avión y lo dejó sobre la mesa, debajo de la lámpara. La lámpara estaba caliente, la mesa seca, y sobre la mesa había una hoja de papel con 3 palabras: no mirar inmediatamente. Se acostó. Se despertó con una luz apenas perceptible. La pantalla atravesaba el papel. No dio la vuelta al aparato, solo anotó la hora en el reloj de pared. En el cuaderno trazó una línea larga, como se hace en la corrección cuando se traslada una línea, y solo entonces dio la vuelta al teléfono. La cinta mostraba un mensaje seco. La luz se apagó en la casa y se volvió a encender. A continuación, la lectora cerró los ojos y los abrió un minuto después. Fue tan desagradable como cuando alguien lee tu borrador sin pedir permiso, pero era comprensible. En algún lugar de la revista había aparecido un acontecimiento y la clave de archivo obligaba a la cinta a hacérselo llegar. La mañana trajo un nuevo pequeño detalle. En el buzón había un aviso de la administradora sobre la inspección programada de los apartamentos. En la parte inferior, en letra pequeña, figuraba el apellido del técnico que había elaborado el calendario. Coincidía
con el apellido que figuraba en el recibo de invierno y con el apellido de soltera de su madre. No era una señal, sino un nudo. Fotografió el aviso y se lo envió por correo electrónico para mostrarlo más tarde, junto con la respuesta del servicio de asistencia. Ya no se trataba de una historia sobre el miedo, sino sobre la disciplina. Por la tarde, llegó la segunda respuesta del servicio técnico. En ella, un empleado con doble nombre escribió que ella tenía activo un canal experimental que se podía desactivar manualmente acudiendo a la oficina y que estaban dispuestos a descargarle los paquetes en formato de servicio. Añadió que, si lo deseaba, podía escribir una solicitud para eliminar la clave de archivo. La amabilidad seca parecía una ayuda real. No prometen milagros, prometen acciones concretas. Resultó ser ese benefactor inesperado cuyo recurso es el acceso a un punto invisible del menú. Ella anotó en su cuaderno: ir, quitar la vinculación, recoger la descarga. Al atardecer, la cinta volvió a encenderse. En el encabezado se leía en letras grandes: ella lo leerá a las 23:41. Las manecillas del reloj de pared se arrastraban. Ella no se detuvo a buscar la coincidencia. Guardó el teléfono en el cajón y lo cerró. Un minuto después, el cajón se estremeció ligeramente, tan sutilmente como si se tratara de un ascensor que se acercaba. Pensó en la cámara de la cúpula y en que las llamadas internas del interfono siempre aparecían en el mismo pasillo tardío. La cinta no inventaba. La cinta reunía. Volvió a hacer lo que se le daba bien: comparar. En el registro de eventos del ascensor, al que el conserje le dio acceso en una memoria USB, había 2 paradas breves en su piso en el momento en que el teléfono escribía mirada por la ventana. Un ejercicio sin romanticismo, pero con lógica. Para agudizar los ángulos en sus propios términos, tomó otra decisión. En el rellano, debajo de la cámara del ascensor, había sobres ajenos contra firma que alguien repartía por las noches. Por la noche, había uno igual, sin remitente, con su apellido, delante de su puerta. Era el objeto perfecto para el pánico y para la cinta ajena. No lo abrió. Lo llevó a la mesa, lo cubrió con una revista, anotó la hora y escribió: abrir solo, después de hablar con apoyo. El miedo se enfrentaba al papel y perdía contra el papel. El thriller cotidiano no tenía escena si la escena no estaba abierta. A última hora de la noche, cuando la lámpara sobre la mesa proyectaba un cálido charco de luz, el teléfono volvió a emitir 2 bloques. En el primero se indicaba secamente que la chica pone la bolsa sobre la mesa. En el segundo se leía en gris: pero ya no está sola. No se acercó a la mirilla, no se puso a captar cada sombra. Se quedó sentada inmóvil, contó hasta 10, oyó cómo bajaba el ascensor y solo entonces se levantó. No había nadie en el rellano. Abajo se oía el ruido de un cubo de basura y se cerró de golpe la puerta del cuarto de limpieza. La escalera humana bullía con las actividades humanas.
se acostó y se durmió pensando que no había que pedirle al cristal el final de esta historia. El final estaba en las carpetas, en las firmas, en aquellos que podían escribir una breve línea oficial y cerrar el nudo nocturno. Por la mañana se lo entregaría al conserje. Le pediría que desactivara el registro interno durante 2 horas en plena noche. Por la tarde pasará por la oficina de asistencia para retirar la clave de archivo. Por la noche irá a la biblioteca a ver a la asistente de laboratorio, que sabe dónde se guardan los manuales con títulos secos. Allí, entre los folletos, tal vez encuentre un pálido rastro del antiguo servicio, donde aprendieron a escribir: «Ella todavía está aquí». Mientras tanto, la taza está sobre la taza, el teléfono bajo el punto de papel. La alfombra está lisa. La casa respira como una casa, y su miedo está guardado en un fino archivo y firmado con la palabra habitual: observaciones. Y de esta simplicidad surgirá otra cosa. No un milagro, sino el trabajo de personas que tienen llaves, reglamentos y paciencia. Se despertó un poco antes de que sonara el despertador y sintió que la casa estaba más silenciosa de lo habitual. El ascensor no suspiraba entre los pisos. La rejilla de ventilación no silbaba. Sobre la mesa, bajo la lámpara, había una carpeta, un cuaderno, un sobre con clichés y un teléfono bajo un punto de papel. Bebió agua, colocó la taza exactamente en el círculo. Escribió en el cuaderno 3 líneas breves sobre el parpadeo nocturno, el sonido del cuarto de servicio y la ausencia de llaves ajenas en los cajones. Luego, guardó en el bolso las copias de la notificación de la administración, el folleto descolorido con las instrucciones, las cartas impresas del servicio de asistencia y su lista de observaciones. Dejó el sobre con el cliché sobre la mesa, cubierto con una toalla limpia, que esperara hasta la noche. Primero, la escalera. El conserje le dio una copia impresa de las llamadas internas de las últimas 3 noches. En las líneas había intervalos que ella ya había visto en su cinta. Él dijo que podía desconectar el nodo manualmente durante 2 horas en plena noche, pero que necesitaba una orden de arriba. Ella le dio las gracias y le dejó una nota interna con 2 propuestas. Pidió un régimen temporal para las 2 noches siguientes y señaló que, durante ese mismo periodo, llevaría las pruebas a la oficina de asistencia, donde estaban dispuestos a eliminar la clave de archivo. Él asintió sin decir nada y guardó la nota en una carpeta con tapas grises. Ese gesto discreto era más útil que una promesa grandilocuente. Luego, la oficina. En el vestíbulo olía a polvo de papel y té. El empleado salió rápidamente de la oficina. Le mostró que su dispositivo realmente tenía activa la conexión al canal educativo y le ofreció quitarla con su consentimiento. Trabajó con cautelosa precisión. Abrió ventanas de servicio, mostró campos, explicó qué canal extraía los eventos de la cámara del ascensor, cuál del interfono y cuál de los antiguos correos electrónicos. Dijo que podía descargar el historial en un archivo para que ella tuviera una copia y enviar una nota de servicio al archivo donde figuraba la clave con el apellido de su madre.
También señaló que, en estos casos, era mejor pedir a la administradora que cerrara el registro nocturno, ya que, de lo contrario, el sistema seguiría introduciendo líneas en blanco. Ella firmó un breve formulario de consentimiento para la desconexión y él, sin hacer trampas, eliminó la vinculación, prohibió la conexión automática, le envió el archivo por correo electrónico e imprimió una página con la lista de canales. Ese fue un benefactor inesperado en su faceta laboral. Acceso, precisión, nada de misticismo. Mientras él imprimía, su teléfono, que estaba boca abajo, vibró. Ella lo dio la vuelta y vio una cinta vacía, sin entradas personales. En la parte superior, aparecía un cortés aviso del sistema sobre el cambio de configuración. Más abajo, las habituales noticias de la ciudad con titulares irregulares, en los que ya habían vuelto los adjetivos y los pequeños errores de puntuación. El silencio en el cristal negro dejó de ser un ojo. El empleado, al devolver los papeles, dijo que enviaría una nota de servicio a sus colegas para que limpiaran el archivo de los enlaces con el mismo apellido. Lo dijo con neutralidad, como un revisor que cierra las puertas del vagón según el horario. Era justo lo que ella necesitaba. De regreso, se detuvo en la biblioteca. La asistente, tras rascar cuidadosamente con un lápiz el borde del formulario, le informó que había encontrado otra hoja archivada en el almacén. En ella se describía el piloto de notas de aprendizaje y se mencionaba directamente la conexión con los intercomunicadores, las imágenes de los ascensores y los sensores meteorológicos. Abajo estaba la firma del maestro con el apellido que ya había visto en el recibo y una pequeña nota que decía: utilizar solo direcciones de entrenamiento. La asistente añadió que en sus fondos este piloto llevaba mucho tiempo marcado como cerrado. Pero si en algún lugar de la ciudad quedaban copias activas, significaba que alguien no las había desactivado a nivel de sistemas. Propuso hacer una copia de la hoja para la administradora, para que allí no dijeran que la gente había venido con fantasías. Era una habilidad oculta que muchos no apreciaban. La capacidad de encontrar la carpeta necesaria en un minuto, y encontrar no un artículo llamativo, sino una pequeña nota al margen. En casa la recibió la habitual uniformidad. La alfombra estaba pegada al zócalo. La cámara domo permanecía en silencio. Sobre la mesa, debajo de una toalla, había un sobre con un cliché. Puso el teléfono en modo avión y decidió abrir el sobre ahora que tenía los papeles en sus manos. Dentro había tiras finas con encabezados, una hoja con márgenes grises, inserciones sobre la lectora, una fotocopia del formulario para el tipógrafo con recomendaciones para mantener la atención y, en el fondo, una pequeña nota escrita por otra persona. Estaba escrita con pasta cilíndrica, que en caso de quejas, se eliminara la prueba y se devolviera el papel. La frase resultó ser el puente entre el mito y la realidad. El miedo no desapareció por completo, pero dejó de controlarme. Ella colocó todo sobre la mesa en 3 pilas. Los papeles para la directora, las copias para la biblioteca
y las impresiones para el departamento de apoyo. En un archivo aparte, reunió sus observaciones con las fechas y las horas. Por la noche, llevó el conjunto al administrador. Este lo leyó rápidamente. Marcó con un lápiz el lugar con la nota «Solo direcciones de aprendizaje». Dijo que daría la orden de cerrar el diario interno durante 2 horas en plena noche todos los días durante un mes y llamó al conserje en su presencia. El conserje, que suele ser parco en palabras, confirmó que lo haría. En el protocolo apareció una línea sobre el bloqueo nocturno. Fue una de esas decisiones secas que cambian el ritmo de la casa, mejor que cualquier ritual. Ella regresó, encendió la tetera y, por primera vez en muchos días, dejó el teléfono sin papel. La cinta no le dirigía ningún foco de atención personal. Desde arriba llegaba el habitual murmullo de la ciudad. En medio apareció una nota en la que se hablaba de la contratación de voluntarios para clasificar viejos archivos. Sonrió y añadió a su lista de tareas la tarde en la biblioteca. Todo parecía sencillo, hasta que, a última hora, llegó una de esas pequeñas cosas extrañas que no les gusta desaparecer. La luz del ascensor se apagó brevemente y en algún lugar del rellano se cerró de golpe una pesada puerta. El teléfono, aunque seguía sin tener entradas personales, cobró vida por un segundo y mostró una notificación de la aplicación del interfono. Se indicaba que la llamada interna estaba bloqueada. Esa frase seca le llegó al corazón más fácilmente que cualquier poema. Por la noche se despertó y no oyó el vacío, sino la familiaridad de su hogar. La ventilación funcionaba con normalidad, el ascensor no se atascaba y el cuarto de servicio no hacía ruido. Por la mañana, el mismo mensajero estaba sentado junto a la puerta, cansado, atento, con una caja en las rodillas. Mostró las etiquetas con la marca «Devolución», donde en una esquina se escondía un fragmento de ese apellido tan glorioso. Dijo que por la noche le habían llamado desde una línea interna y le habían pedido que dejara los paquetes contra firma en el rellano, pero que ahora se negaba a hacerlo hasta que la administradora confirmara el destinatario. En su voz no había heroísmo, solo franqueza. Con ese solo gesto, cortó el camino por el que llegaban a su puerta los clichés ajenos. El héroe, subestimado, al que en casa no llaman por su nombre, puso una simple barrera. A partir de ahí, todo se convirtió en una minuciosa limpieza. La administradora envió una carta confirmando el bloqueo diario nocturno de los eventos internos. El servicio de asistencia le envió un archivo con la descarga de los canales y la indicación de que la clave de archivo había sido eliminada y que se habían eliminado los vínculos con el mismo apellido. La asistente de laboratorio recogió las copias impresas para el fondo, para adjuntarlas al expediente sobre el piloto de notas de formación, y anotó en los márgenes que se había completado la fecha, la firma y una breve nota. El conserje colgó un discreto aviso en la entrada. No se aceptan paquetes contra firma por la noche. Los registros del ascensor no se utilizan en servicios externos. Y,
para cualquier consulta, diríjase al horario de atención al público. Las secas líneas ocuparon su lugar y el miedo se deslizó hacia el borde, como el agua en un vaso lleno. Quedaba por ver lo que la cinta aún era capaz de hacer. Colocar hábilmente palabras donde se desea silencio. Una noche, cuando ya se disponía a cerrar la carpeta y acostarse, la cinta mostró un bloque con una frase seca. Decía que ella lo leería a las 12 menos 10. Luego, una pequeña inserción gris pálida. Ella todavía está aquí. Y casi inmediatamente después, pero ya no está sola. El sistema ya no admitía esta fórmula, pero por inercia seguía apareciendo. Ahora ella oía algo diferente en esas palabras. No era el aliento de un extraño en el portal, sino los nombres de las personas cuyas manos habían cerrado las viejas cadenas. El empleado con acceso, la ayudante de laboratorio con los folletos, el conserje con las impresiones, el administrador con la orden, el mensajero con la espalda encorvada, la madre con el cuaderno de muestras. Realmente no estaba sola, pero en el buen sentido. Para poner punto final a su pequeña investigación, volvió al sobre con los clichés. Sacó un rectángulo estrecho y lo acercó a la luz. En el reverso había una cuadrícula con casillas y, en la parte inferior, una frase desgastada. Insertar sobre la lectora en ausencia de acontecimientos. Hace muchos años, una mano desconocida había escrito a lápiz en letras grandes: eliminar si se resuelve. Volvió a guardar el cliché. Sacó del sobre un pequeño papel con la misma frase y lo guardó en su cuaderno. No como un trofeo, sino como un recordatorio. En los hogares no ganan los que más gritan, sino los que saben marcar con un rotulador rojo: eliminar. Volvió a encender la lámpara y dejó que la casa se calmara. Sobre la mesa estaba su cuaderno. En la primera página había una lista de 5 cosas sin importancia: la cámara, la llave, el olor a quemado los jueves, la llamada interna, la pantalla que se encendía sola. Junto a ellas, nuevas líneas: bloqueo nocturno del diario, clave de archivo, desactivada, negativa del mensajero a aceptar, bajo firma vacíos, folletos enviados al fondo. Estas líneas son más densas que cualquier poesía. Pasó la página y anotó el plan para mañana. Llevar a su madre el folleto con muestras de títulos, pedirle a la asistente de laboratorio que aceptara en el fondo el álbum de recortes de su abuela, pasar a ver al conserje y dejarle una tableta de chocolate, ir al administrador y recoger una copia de la orden para ella. Tareas sencillas para pies sencillos. Por la noche, la lámpara del ascensor no parpadeaba. La pantalla permanecía tranquila. El interfono guardaba silencio. Se durmió con un nuevo hábito. Antes de cerrar los ojos, no mirar el cristal negro, sino los objetos. El vaso debajo del vaso, la carpeta en el borde de la mesa, el pequeño punto de papel que ya no servía,
pero que aún estaba allí. Por la mañana, quería abrir la cinta y ver allí lo que siempre falta en este tipo de historias. Un día normal en el que nadie tiene que ser un héroe. Y cuando finalmente la abrió, vio, debajo de las noticias de la ciudad, una línea sin resaltes que decía que en el barrio buscaban voluntarios para digitalizar revistas antiguas. Era la mejor inserción posible, no sobre ella, sino sobre el asunto. Por la tarde, fue a ver a su madre. Esta sacó un cuaderno fino con ejercicios de estilo, donde se daban formas breves de títulos sin emociones. En el reverso de las primeras hojas había anotaciones soviéticas, y en la última página figuraba cuidadosamente el apellido del mismo maestro, cuya firma aparecía en los recibos y planos. Su madre le dijo que en su día él ponía sellos a todo el mundo porque era la única persona de la zona que tenía buena letra. En su barrio, muchos lo consideraban casi un pariente, aunque no tenía ningún vínculo sanguíneo. Era el viejo vínculo, no mágico, sino laboral. Alguien firmó una vez demasiado y una de las firmas llegó hasta su teléfono. Por la noche, ella regresó y puso la taza sobre la mesa con la misma precisión que el primer día. La cinta no susurraba sobre sus movimientos. En la puerta de entrada había un aviso sobre el mantenimiento nocturno, en cuya parte inferior el conserje había añadido a lápiz registro interno cerrado. El mensajero subía por las escaleras con una caja pesada y no miraba a las cámaras. La noche bullía de actividad. Pensó que la tercera parte de su historia no sería sobre la pantalla, sino sobre las personas. Cómo protegen la casa de las miradas ajenas, cómo cierran viejos nudos, cómo a partir de soluciones sencillas surge ese final tranquilo en el que nadie salva a nadie por arte de magia, sino que cada uno pone su granito de arena. Apagó la luz y se cubrió con una manta, y en el silencio escuchó una casa normal, no ajena, no vacía, no resonante. Una casa con una revista corregida, con un canal cortado, con folletos cuidadosamente seleccionados, con manos sencillas en las que se sostiene la justicia. Pensó que si mañana la cinta volvía a intentar llamarla al cristal negro con la vieja frase, ella le respondería con un objeto. Le mostraría el horario, le mostraría el papel, le mostraría a la gente. Y la cinta, como cualquier sistema, retrocedería al lugar que le correspondía desde hacía tiempo, al archivo. Pasó el día siguiendo una simple lista y no dejó que la pantalla se comportara como si fuera la dueña. Por la mañana llevó el álbum de recortes de su abuela a la biblioteca. La bibliotecaria lo recibió con cuidado. Dijo que el álbum se incorporaría al fondo ese mismo día y le sugirió que echara un vistazo al armario del fondo con la etiqueta de envíos educativos. En el armario había sobres con folletos finos y tarjetas de cartón con sellos torcidos. En una tarjeta vio un estilo familiar, palabras secas sin adjetivos, una línea sobre inserciones sobre la lectora y, al lado, la huella descolorida de una antigua dirección de un centro de trabajo. Debajo, con pasta fina,
Alguien había añadido que el acceso era temporal, para un solo piloto, y que la tarjeta debía guardarse en una caja aparte. La asistente de laboratorio dijo que ya habían buscado esa caja hacía un par de años, cuando a una empleada del servicio de mantenimiento le aparecieron los mismos títulos secos, y que entonces la ayuda vino de fuera. Un técnico de soporte quitó la clave a través del menú interno. Ella asintió, fotografió la tarjeta y sintió que el hilo se tensaba más hacia la casa. La dirección parecía la mitad del camino. La otra mitad seguramente se escondía en el sótano. Por la tarde, le pidió al conserje una copia de la orden de desactivar las llamadas internas durante la noche. El conserje dijo que el nodo ya entraba en hibernación a las horas indicadas y que el registro de la última noche estaba vacío. Añadió que, de todos modos, oía un ligero tintineo en las líneas, como si hubiera algún aparato antiguo colgado en algún lugar de abajo, y que valdría la pena que un técnico revisara los armarios. No hablaba en voz alta ni con seguridad, pero en su duda había un detalle importante. Al edificio no le gustaban los sistemas residuales. Ella fue a ver al técnico al sótano. El sótano olía a pintura al óleo y polvo. El técnico la escuchó con calma y le dijo que en su sección había un armario cerrado que no se había abierto en mucho tiempo porque figuraba como reserva para las comunicaciones. Le propuso pasar y comprobar los números de serie. Por el camino, pasaron por una pesada puerta que se balanceaba con la corriente de aire y un estrecho pasillo con cables. Allí la luz se apagó por un segundo, como en el ascensor por la noche. Ella notó para sí misma la repetición del motivo. La oscuridad ama las respiraciones cortas. El técnico abrió un armario, luego otro. En el tercero, encontraron una vieja unidad con un refrigerador delgado y una etiqueta pálida. En la etiqueta figuraban las letras del servicio educativo, familiares por las tarjetas de la biblioteca, y la fecha del piloto, escrita con palabras. En el extremo brillaba una bombilla tenue. El técnico dijo que la unidad debía haberse retirado hacía tiempo y que a ella se conectaba un cable del interfono y un par delgado del ascensor. Añadió que cortaría la alimentación, pero que antes había que anotar el número de serie y ponerse en contacto con los responsables de los archivos. Miró el viejo aparato sin miedo, como si fuera un rincón sin limpiar. Ella sacó un cuaderno y anotó el número de serie, palabra por palabra, sin cambiar de tono. Hizo lo que haría con un texto ajeno. Comprobó el contexto. Sacó el teléfono, activó el modo sin red, pero dejó la recepción local para ver si había alguna página de servicio abierta. En la pantalla apareció una pequeña ventana con un campo gris y el título con las mismas letras secas. En la línea superior ponía lectora en las inmediaciones. Más abajo indicaba eventos, ascensor, interfono, sensor de luz. Y aún más abajo, en letra pálida, inserciones sobre la lectora, marcadas como activadas. Ella miró el dispositivo, le mostró la pantalla abierta y le dijo que veía la página del nodo local. Él dijo que ahora no había dudas.
El dispositivo recopilaba los eventos y los enviaba al mundo, y cuando estaba cerca del teléfono, hacía un ping de verificación. Su voz era seca pero sincera. Dijo que, según las instrucciones, en estos casos hay que desconectar la alimentación, quitar los cables, rellenar el acta y enviar el número de serie al archivo. Ella anotó mentalmente que a partir de ahora no habría más palabras confusas, sino tornillos y firmas. Desconectaron el nodo según las normas. El técnico desconectó la alimentación. Retiró el par del interfono y el ascensor. Apartó los cables y cubrió la unidad con una caja vacía para que no brillara en la oscuridad. Dijo que enviaría una copia del informe por la noche y que, en condiciones normales, debería venir alguien con un sello para llevarse el dispositivo al almacén. Añadió que no le gustaba que hubiera oyentes no registrados en la casa, aunque en su día hubieran sido de entrenamiento. Ella asintió con la cabeza. No sintió triunfo, sino una simple gratitud por el hecho de que la casa susurrara menos. Subieron las escaleras en silencio. En la puerta del cuarto de servicio, la alcanzó un mensajero con una correa al hombro. Dijo que había visto los bajo firma de ayer en el pasillo, pero que no los había aceptado y los había devuelto porque ahora tenían un aviso de la administradora. Añadió que en las pegatinas había visto los antiguos códigos del taller de mecanografía, iguales a los de los folletos de la biblioteca. Sonrió sin alegría y dijo que a veces los bromistas reconocen a los suyos en esos códigos y continúan el juego. No sabía cómo convertirlo en una teoría, pero sabía cómo hacer un movimiento claro. No traerlos. Y ese movimiento bloqueó todo el escenario. Ese día, la casa vivía con especial tranquilidad. La cinta del teléfono no intentaba interponerse entre ella y las cosas. En lugar de titulares secos sobre sus pasos, desde arriba llegaban las habituales nimiedades de la ciudad. Pero al atardecer, la pantalla volvió a vibrar. No fue la cinta, sino el sistema, el que envió una notificación seca. La clave de archivo se ha eliminado. Los nodos locales se han desactivado. El número de serie se ha transferido al almacén. Ella lo leyó, dejó el teléfono y decidió ponerlo todo por escrito. Se sentó a la mesa y escribió 3 breves peticiones. A la administración, adjuntar al expediente una copia del acta y la ficha de la biblioteca. Al servicio técnico, que le enviaran un informe completo sobre la eliminación de los enlaces. A la biblioteca, que aceptaran un conjunto de copias para archivarlas en el caso del piloto. Las palabras no resultaban inquietantes, sino artesanales. Por la noche, el interfono permaneció en silencio. La luz del ascensor brillaba con intensidad. La cámara domo no parpadeó ni siquiera en la oscuridad. Ella dormía como se duerme después de una larga limpieza. El oído aún captaba un tono lejano, pero el cuerpo había dejado de tensarse con cada ruido. Por la mañana, abrió la puerta y vio en el felpudo un sobre blanco fino sin remitente. El corazón respondió con un recuerdo, pero la mano no tembló. Llevó el sobre a la mesa, lo dejó junto a la carpeta y lo abrió con cuidado. Dentro
Había un papel con una breve formulación oficial. Decía que pedimos disculpas por las molestias causadas y, más abajo, una línea seca que decía que el uso de direcciones reales en los canales educativos constituye una infracción del reglamento. Abajo, un apellido con las mismas raíces que se repetían en los recibos, los planes y los formularios. Pensó que, a veces, la justicia se parece a un aburrido papel con una disculpa y la palabra violación. Es mejor que las explicaciones grandilocuentes. Ese mismo día acudió a la biblioteca para sus horas de voluntariado. La asistente la recibió amablemente y le mostró una estantería vacía en la que pronto se colocarían los archivadores. Le dijo que había sacado otra caja del rincón más alejado, donde encontraron 2 hojas con anotaciones del maestro del taller. Prohibía el uso de inserciones sobre la lectora en publicaciones públicas y en direcciones reales. Las hojas eran viejas, pero las firmas se podían leer. La asistente añadió en voz baja que rara vez alguien lee esos papeles y que es precisamente la pequeña mano de la biblioteca la que devuelve el orden cuando los grandes lo olvidan. Ella tomó esas palabras como una pequeña medalla para los invisibles. Por la noche, sacó de su bolso la libreta de su madre con ejemplos de títulos. Acordaron con la ayudante de laboratorio que el cuaderno pasaría a formar parte del fondo, para que nadie escribiera fórmulas secas en el cristal negro de los teléfonos ajenos. Se dio cuenta de que había cerrado el círculo, de la cinta al papel, del papel a lo resuelto, de lo resuelto a la estantería. Quedaba aún un hilo sin terminar. Esa misma fórmula seca que surgía en los momentos críticos. No creía que desapareciera para siempre cualquier intento del sistema de insinuar «ella sigue aquí», pero ahora sabía qué responder. Al final de la semana, recibió por correo un gran archivo del servicio técnico. En él se enumeraba lo que se había desconectado, por qué motivo, a qué hora y quién lo había firmado. Al final, había un pequeño párrafo. Incluir en el manual para nuevos empleados el ejemplo de la casa en la que ayudaron medidas sencillas. Bloquear el registro interno. Desconectar el nodo de reserva. Rechazar que el mensajero aceptara paquetes nocturnos. Sonrió, porque sabía que su preocupación personal se había convertido en una instrucción para alguien. Este es el tipo de claridad final que evita que el edificio vuelva a sufrir repeticiones. Esa noche, cuando el aire era tranquilo y la ciudad susurraba en silencio, el teléfono sonó una vez. No era una cinta, ni un servicio, sino una carta normal del archivo. En ella había un escaneo de una vieja hoja de pago, donde figuraba el apellido del maestro y debajo una nota suya. Decía que, si alguna vez la lectora llegaba a este punto, dejara una hoja en blanco en la estantería para ella. Las palabras eran sencillas. Cerró la carta y se dirigió a la estantería con los cuadernos. Sacó una hoja en blanco, la colocó entre los recortes de su abuela y sus impresiones, y escribió brevemente: «Aquí,
no como un desafío, sino como un punto. Pero la casa decidió poner a prueba una vez más su costumbre de ir al rincón oscuro. En plena noche, alguien caminó con cautela por la escalera. La alfombra de la puerta se movió lo ancho de una uña. El teléfono sobre la mesa no se encendió. Por la mirilla se veía cómo el mensajero llevaba una caja vacía y bajaba las escaleras sin mirar a los lados. Él hacía su trabajo aquella noche con la misma tranquilidad con la que ella hacía el suyo. Era una buena vecindad. Cada uno era responsable de su pequeño espacio. El miedo se fue a donde yacen los clichés innecesarios y dejó de sostener la puerta desde dentro. Por la mañana, ella encontró junto al ascensor una pequeña hoja con una nota manuscrita. En la nota se decía que en el sótano habían retirado otro bloque viejo. Habían conseguido encontrar el aparato por su número de serie en el edificio de al lado. Ambos habían sido enviados al almacén. Debajo estaba la firma del administrador. Rara vez firmaba con su nombre, pero en este caso lo consideró importante. Ella sintió gratitud hacia las personas que llevan las cosas a cabo, no con palabras, sino con un movimiento de la mano frente al número. Pasó el día ocupándose de tareas tranquilas. Llevó otra pila de impresiones a la biblioteca. Escribió una breve nota para los vecinos indicando que ahora los paquetes contrafirma solo se aceptaban por la tarde, y le dejó al conserje una pequeña tableta de chocolate. Sobre la mesa seguía estando su cuaderno con los 5 primeros puntos de sus observaciones. Añadió nuevas líneas: desconexión del nodo, acta, carta de disculpa, hoja en blanco en el álbum con su aquí. Cuando el sol se deslizó hacia los tejados, sintió que estaba lista para dar el último paso. Abrir la cinta y no verse a sí misma allí. Por la noche, abrió la aplicación. En la parte superior aparecía el flujo habitual. Sobre la reparación de la carretera, sobre la exposición en la Casa de Cultura del distrito, sobre las aves de la ciudad. Más abajo, no había entradas secas ni líneas grises sobre su respiración. Y de repente, casi al final, una modesta nota sin resaltados. Decía que en la biblioteca regional buscan a una persona que sepa ordenar cuidadosamente las cosas y le guste el orden en el papel. Sonrió y comprendió que su próximo día lo pasaría allí, entre cajas y hojas crujientes. Esta vez, la cinta no le ofrecía miedo, sino trabajo. Y era justo. Por la noche, la casa respiró tranquila. La cámara de la cúpula no parpadeó en la oscuridad. El ascensor no hizo ningún movimiento innecesario. El registro del interfono permaneció vacío a la hora prevista. Se durmió sin su costumbre de sostener el teléfono en la palma de la mano. Y por la mañana escribió en su cuaderno las 2 últimas palabras antes del final: seguir viviendo. Y añadió una tercera: juntos. No porque lo terrible hubiera desaparecido, sino porque ahora lo terrible tenía un contrapeso. Las personas, los papeles y las acciones sencillas que mantienen la historia dentro de los límites de lo humano. Al día siguiente, vivió según su lista y, aún así,
captó pequeños ecos, como si la casa y la ciudad aún conservaran la inercia. Por la mañana, envió a la biblioteca una copia del archivo del servicio de asistencia. Recogió del conserje el papel con el sello de bloqueo nocturno de las llamadas internas. Llevó a los técnicos una tableta de chocolate y dejó brevemente en la garita 3 palabras sobre la serie que había grabado. El día transcurrió sin incidentes hasta la noche, cuando la pantalla del panel informativo de la ciudad se estremeció en la parada cerca de su casa. Durante unos segundos se mostró el pronóstico habitual y un anuncio sobre la reparación de la carretera, y luego, sin logotipos ni adornos extraños, apareció un mensaje seco. Decía que la residente levantará la cabeza. Su mirada, como por maldad, se levantó. No era el teléfono, ni el interfono, ni la biblioteca. Era el hierro de la ciudad, que tiene sus propios horarios. Sintió un ligero frío, como en el sótano junto al viejo armario, y recordó las palabras del técnico sobre los nodos residuales. Si uno se apagaba, significaba que en algún lugar cercano quedaba otro igual. No montó ninguna escena. Anotó la hora del marcador, el número de la parada, el tiempo, el olor a plástico caliente del cuerpo, similar al de un ascensor. Se fue a casa y sacó una carpeta. En la carta del servicio de asistencia, al final, figuraba la dirección oficial del centro que se ocupaba de las pantallas urbanas. Allí pedían que se informara de los fallos con la hora exacta de la foto. Su disciplina la llevó a ello. Adjuntó 2 fotos, una con la cinta habitual del panel y otra en el momento en que se deslizó la palabra residente. Indicó los minutos exactos con palabras. En la parte superior, explicó brevemente que en su casa ya se había retirado el antiguo centro de enseñanza y que en el sótano se había encontrado el número de serie del piloto. La carta se envió sin esperanzas, como se envía un recibo. Por la noche, la casa estaba tranquila. El teléfono permaneció en silencio. La cinta no se salía con la lectora. A la mañana siguiente llegó la respuesta del centro de la ciudad, y la respuesta fue humana. Pidieron que llevara los papeles, porque saben apagar las pantallas, pero no les gusta hacerlo, por la fe de alguien. Metió en la bolsa el acta técnica, la copia impresa de la correspondencia con el servicio de asistencia, la tarjeta del fondo, con la nota sobre las direcciones de formación, y se fue. El centro estaba en un edificio normal con linóleo y olor a tóner. En el mostrador había un joven becario, delgado, con ojos alertas, que normalmente hacen que la gente quiera apartar la mirada. Sus ojos eran ese recurso oculto. Veían lo que los informes puntuales no veían. El becario abrió su carta en su monitor, comparó la foto, amplió cuidadosamente los códigos de tiempo y dijo que, por su parte, las pantallas no debían leer esas fórmulas. Llamó al ingeniero de turno, que consultó el archivo y encontró la antigua ruta de mezcla del piloto en el grupo de prueba del marcador. En él se indicaba que, en ausencia de nuevos acontecimientos que mantuvieran la atención, se podían incluir breves inserciones neutrales sobre la lectora. Junto a él,
colgaban las mismas letras que figuraban en su cliché. El becario hizo algo sencillo, para lo que los mayores a menudo no tienen tiempo. Tachó la referencia a su parada y prohibió toda la zona para un conjunto clave de apellidos. Luego, sin esperar órdenes de arriba, pulsó el botón interno «Retirar la emisión para comprobar» y anotó el número de su solicitud en un papel. No es un héroe, ni un jefe, solo un pequeño, pero con el valor y la habilidad necesarios para ver entre líneas. Los dos salieron a su parada. El panel parpadeó, mostró una pantalla gris vacía y luego volvió a mostrar el esquema de las rutas. Ni una sola inserción sobre ella. El becario, para asegurarse, llamó a sus colegas del nodo vecino y les pidió que borraran el caché de la capa superior por un momento. Lo hizo sin teatralidad, sino de forma metódica. 3 puntos y un lápiz en los márgenes. Cuando la pantalla volvió a la vida, mostraba los números habituales de los autobuses y ellos estaban allí de pie, como 2 personas que comparten un mismo enemigo. El trabajo a medio hacer de otros durante muchos años. En casa, abrió el historial del teléfono y encontró allí el ruido habitual. No había ningún aviso sobre sus pasos, pero ella sabía que la inercia es más fuerte que cualquier resolución. Los sistemas siempre tienen un eco que se extiende a través del nodo vecino, a través de la copia, a través del por si acaso de alguien. Por eso, continuó con sus pequeños pasos. Una vez al día, miraba el tablón y hacía una captura de pantalla con los ojos. Una vez al día, revisaba el registro del interfono, donde colgaba Una noche vacía. Una vez al día, entraba en la biblioteca, donde la asistente enseñaba a los internos a ordenar los estantes, y dejaba otra copia de los papeles. Su vida se componía de lo que podía sostener con las manos, y el miedo, como pudo, se trasladó al estante inferior. Cuando llegó la fecha de la inspección fijada por la administradora, recibió a la comisión con tranquilidad. Sobre la mesa había actas, cartas y una copia impresa del centro de la ciudad. El ingeniero de soporte adjuntó su informe. El técnico mostró los números de serie firmados. El conserje estaba en la puerta y sostenía una copia impresa de Las noches vacías. El mensajero trajo el recibo de devolución contra firma y preguntó si se podía pegar un cartel grande en la entrada en el que se indicara claramente que por la noche no se aceptaba nada. El administrador asintió. La comisión no miró a sus ojos ni a su pantalla, sino al papel y al hierro. Todo era sobrio. El propietario del apartamento, que durante el primer mes lanzaba miradas recelosas, esta vez mantenía una expresión neutral. Leyó sobre el bloqueo nocturno, sobre la desconexión del nodo de reserva, sobre la retirada de la llave de archivo, y cerró la carpeta, diciendo con voz tranquila que las cuestiones quedaban zanjadas hasta la próxima temporada. Nadie aplaudió. Simplemente quitaron la marca del protocolo. Y eso fue más que cualquier desenlace imaginable. Salió al rellano y, por primera vez en mucho tiempo, se detuvo junto a la ventana. Sus ojos no buscaban sombras ajenas.
En el alféizar había un pequeño papel con una palabra escrita a lápiz. Gracias. La letra no era de la asistente ni de la administradora. Parecía que lo había dejado un adolescente de su edificio, el que siempre andaba en patinete y se quedaba mirando el tablón de anuncios. Recientemente le había contado al conserje que había descifrado el código QR de la esquina de la pantalla y había entendido cómo el piloto extraía los datos. No sabía escribir cartas oficiales, pero le enseñó al becario dónde llevar la solicitud más rápido. Su historia volvió a confirmar algo importante. A veces, el héroe subestimado es aquel que sabe ver una mancha de más donde los adultos hace tiempo que dejaron de mirar. Bajó al sótano y le dio las gracias al técnico. Este ya estaba atornillando la puerta de un armario vacío, de donde habían quitado la unidad. Dijo que habían quitado todos los pares y que ahora solo tenían un montón de cables que se llevarían al almacén. La acompañó hasta el ascensor. Enderezó la hoja con las normas contra incendios que se había deslizado imperceptiblemente en la pared y tocó suavemente con el dedo el borde de la hoja, como si estuviera comprobando el nivel. Ese gesto fue el final perfecto para su papel. Nada superfluo, justo lo necesario para que la casa respirara con honestidad. Por la noche, en la biblioteca, la asistente le entregó un pequeño sobre gris. Dentro había una nota descolorida de aquellos tiempos en que su madre apenas aprendía a escribir títulos cortos. En la parte inferior figuraba el apellido del maestro del taller y una nota manuscrita que le produjo una sensación de calidez y tristeza. Sin emociones no significa sin personas. Esa frase era más precisa que cualquier moraleja. Guardó la nota en su álbum, entre los recortes de su abuela y las impresiones actuales. Entre generaciones se produjo una unión perfecta. Unos escribieron lo que había que escribir, otros eliminaron lo que no había que escribir, y otros cosieron donde había que coser. El último eco llegó en silencio. En el tablón municipal, por la noche, después de todos los apagones, apareció la palabra lectora en un largo resumen de la cartelera cultural. Pero no se refería a ella, sino a la sección en general. No le dolió. Sonrió casi amistosamente. Ahora, esa palabra había vuelto a casa, donde debía estar, en el papel, bajo el cristal de la vitrina, en la lista de eventos. No en su palma, ni bajo su algodón, ni en el estrecho y fino susurro de la noche. Al regresar al apartamento, quitó el punto negro de la cámara. El teléfono yacía tranquilo, como un objeto. En la mesa, en el cuaderno, en la primera página, seguían estando sus 5 pistas iniciales. La cámara, la llave, el humo, la llamada interna, el auto encendido. Más abajo había otras nuevas. El acta del sótano, la desconexión del nodo, la prohibición de la cinta nocturna, el trabajo del becario, la negativa del mensajero, la declaración del administrador, la hoja en blanco aquí, en el álbum. Esta secuencia parecía árida, pero era precisamente ella la catarsis. No una llegada de la nada, sino las decisiones de personas que poco a poco habían apagado lo que les impedía dormir. Ella eligió un final sencillo. Puso la taza sobre el platillo
y esta vez no escuchó el zumbido de la tetera. Llamó a su madre y le dijo que necesitaban ayuda en la biblioteca durante el fin de semana. Su madre respondió brevemente que iría y dejó a un lado el viejo cuaderno con los cursos para que no se perdiera. A esa hora, el mensajero subía por las escaleras una caja con papel suave. El conserje firmaba en el registro una noche vacía. El becario marcaba casillas y escribía un pequeño análisis sobre su caso para el manual. El técnico completaba el acta de baja y esperaba el coche del almacén. El gerente enviaba una copia de la orden al propietario para que no se preocupara innecesariamente. Cada uno, en su puesto, hizo todo lo que pudo con sus habilidades y competencias. Así, por primera vez en mucho tiempo, apareció en su vida un gran y silencioso nosotros. Antes de acostarse, abrió la cinta por última vez sin la precaución habitual. En la parte superior había un conjunto de noticias triviales. Más abajo, una breve nota con un tono neutral decía que en la biblioteca del distrito se había inaugurado una exposición sobre el trabajo invisible de las personas. Y junto a ella había una foto de una estantería con carpetas. En la foto se podía ver el borde de una hoja en blanco de su álbum. Pasó la página y cerró el álbum. Su historia había dejado de ser noticia incluso para ella. Simplemente esperó a que lo terrible volviera a ser un objeto y dejara de mirarla. Por la noche, el ascensor pasó de largo su piso y no suspiró. La cámara del ascensor no parpadeó en la oscuridad. El interfono dormía en el corredor de 2 horas establecido. El panel de la parada mostraba el tiempo que faltaba para el autobús y cosas útiles ajenas. La casa respiraba como una casa. La pantalla permaneció en silencio, como un aparato. Por la mañana, anotó la última palabra en su cuaderno y no volvió a abrir la sección de pruebas. Dejó el cuaderno junto a los álbumes, cogió una bolsa de lona y se fue a la biblioteca. Su camino hacia la justicia no requirió un milagro ni un grito, sino una cadena de pequeñas decisiones y manos ajenas. Y en eso había una felicidad sencilla y humana. Vivir, no ser una heroína y saber que, si algo volvía a susurrar desde el rectángulo negro, ella tenía un plan, gente y una mesa en la que siempre había una hoja en blanco.